Las tensiones producidas por el cambio climático, el hambre, las guerras y la pandemia muestran que sus efectos negativos y las soluciones son desiguales. A partir de esta problemática, nace el Educar para la Vida, un evento virtual del 2 al 12 de noviembre. Contaremos con más de 50 conferencistas de diferentes lugares del mundo. Los invitamos a inscribirse a nuestra conferencia y a seguirnos en nuestras redes sociales @educarparalavida en Instagram y @educarparalavida2021 en Facebook. Visita nuestra página web educarparalavida.co. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Erwin. Mi nombre es Denise Novoa y bueno, yo voy a ser la que va a estar moderando esta charla. Es un gusto como estar aquí y pues poder presentar a una persona que es un compatriota mío, porque los dos somos colombianos y pues eso me hace sentir como muy orgullosa estar presentando a un colombiano. Bueno, Erwin, para todos, bueno, les cuento. Erwin es coordinador del proceso de investigación, acción sobre alternativas educativas y educación sin escuela. Él es miembro del equipo de la Dirección Nacional de Innovación Académica de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, Erwin, entonces, la conferencia que él nos va a dar se llama Las alternativas a la educación son indispensables para un mejor vivir. Entonces, ya habiéndote presentado, te entrego este tiempo. Espero que todos puedan disfrutar de la charla, que todos podamos abrir nuestras mentes y pues generar ese cambio desde nuestro interior. Entonces, te entrego el tiempo, Erwin. Gracias, Denis. Gracias nuevamente por la invitación a este encuentro tan interesante donde se están presentando ideas, preguntas, reflexiones bastante relevantes. Ayer tuve la oportunidad de compartir el espacio, de presentar y acompañar a Bertrand Stern. Qué interesantes planteamientos que hizo Bertrand ayer en el primer día de este encuentro. Sí, como lo has dicho, Denis, el título de esta presentación, las alternativas a la educación son indispensables para el mejor vivir. Hace 20 años estamos realizando una investigación-acción sobre otras maneras de vivir el aprendizaje, de acompañar el aprendizaje. Y si se quiere también en términos un poco más convencionales, otras maneras de entender la educación. Entonces, lo que voy a intentar hacer estos minutos es compartir algunas de las preguntas que han orientado nuestro trabajo durante estos años, que siguen orientando el trabajo y algunos de los hallazgos y planteamientos problemáticos que han surgido de este recorrido que hemos venido haciendo. Un poco para poner un preliminar contexto de conversación, como de encuadre común, preguntarnos sobre los orígenes de dos conceptos que permanentemente utilizamos cuando estamos hablando de estos temas. Intencionalmente el de educación está ahí pequeño, porque parte de lo que voy a presentar acá son argumentos que surgen de las preguntas relacionadas por qué el aprendizaje se ha reducido a la educación y en qué ha quedado el aprendizaje, ¿sí? Entonces, en ese encuadre inicial rápido, sencillo, la propuesta es que tengamos en cuenta como los orígenes de estos dos conceptos. ¿De dónde viene esta noción de aprendizaje y la también noción de educación? Hay varias posibilidades. He escogido un par de ellas, entre otras.
el concepto de aprendizaje tiene un origen etimológico que es el de aprendere, que está formado por el prefijo ad, hacia, más prae, antes, delante, y el verbo ende, endo, endis, endere, endi, ensum, que significa agarrar, atrapar. A la raíz verbal se le ha añadido en español el sufijo age, que señala acción. En muchos casos, esta descripción de origen del concepto de aprendizaje se asocia al gato. Y es muy interesante esa asociación con el gato, porque precisamente es un animal que nos permite entender que el aprendizaje es necesario que esté al mismo tiempo vinculado con el gozo y al mismo tiempo vinculado con el producir. Cuando nos fijamos en un gato que no ha sido amaestrado, y aún a los que están en esos ámbitos pues de hogares, aún lo podemos también identificar en esos gatos como cuando están en su actividad de caza, se les nota que están jugando, están gozando, juegan con su presa, juegan a cazar a su presa. Pero también podríamos identificar que están aprendiendo, están explorando otras formas, otras maneras de poder cazar a su presa. Y finalmente logran su presa. O sea, que combinan el gozo, el juego, el aprendizaje y la producción. O sea, no son dimensiones que están fragmentadas, que están escindidas. ¿De dónde viene este concepto de educación? Tiene dos raíces, educare, educere, que las dos son muy interesantes. Intencionalmente he subrayado un par de aspectos de educare: criar, alimentar; educere, hacer salir, extraer, dar a luz. Estos conceptos se originan cuando precisamente las principales y en muchos casos exclusivas responsables de la educación de los seres humanos eran las madres, y eran las encargadas de criar, de alimentar, de amamantar, elemento fundamental en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, les propongo que hagamos un recorrido. ¿Qué ha venido pasando con esto? ¿Qué ha venido pasando con el aprendizaje y con la educación? Pues no es muy difícil describir qué es lo que principalmente es la educación desde hace bastante tiempo, especialmente desde la masificación de esta idea de la institución educativa como principal o único espacio donde se puede suceder la educación o donde sucede el aprendizaje, supuestamente. Entonces, ¿cuáles son las prácticas normalizadas de la educación que la mayoría de las personas reproducen y están dispuestas a hacer cualquier cantidad de recorridos absurdos para seguirla reproduciendo? Es entender la educación y practicarla como escolaridad obligatoria. Es la imposición a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, para que vayan a un lugar específico, ¿sí? Es como si a un gato lo lleváramos a un lugar específico, a sentarlo en una silla para que aprendiera, ¿sí? Entonces tienen que ir a un lugar específico, obligados, no sé, nada, si los invito a seguirse fijando a la entrada de las instituciones educativas, por más que sean estas, inclusive muchas de ellas llamadas alternativas, pero se observa cómo hay adultos casi que empujando a los niños y niñas a que entren a esas instalaciones, niños y niñas llorando permanentemente porque son dejados en esas instalaciones. ¿Qué más características tiene lo que conocemos y practicamos como educación?
planes de estudios obligatorios, asignaturas obligatorias, disciplinas obligatorias que no dialogan unas con las otras, en muchos casos ni siquiera dialogan las asignaturas las unas con las otras, ¿sí? Como en muchos trabajos de campo que nos han manifestado profesores, profesoras, muchos dentro de la institución educativa tratando de hacerlo de manera diferente, describen reiteradas situaciones donde después de 40 minutos han logrado cautivar la atención de unos estudiantes por un conocimiento que ellos consideran pertinente y 3 minutos después suena la campana y tiene que ir a otra asignatura diferente que no tiene que ver con la anterior, ni dialogan ni se relacionan. Enseñanza obligatoria, el maestro Gabriel Restrepo, sociólogo, colega del maestro Orlando Falborda, durante años me ha cuestionado y me dice: Erwin, no sea tan duro con el concepto de enseñanza. Él, sí, un estudioso del origen etimológico de las palabras, me dice: Erwin Fabián, enseñanza quiere decir mostrar el signo. Sí, efectivamente, si miramos el origen etimológico de la palabra enseñanza es mostrar el signo, pero lo que realmente se ha convertido es una imposición permanente. Es en una imposición, son unos contenidos que son transmitidos y obligados a aceptar por los otros, que se llaman los alumnos, ¿no? Los alumnos, muy importante concepto también para identificar su origen etimológico. Pedagogías obligatorias, tareas obligatorias, horarios obligatorios, evaluaciones estandarizadas obligatorias. Una pregunta que consideramos muy relevante, sobre la que hemos venido trabajando durante bastantes años, es por qué la mayoría de las personas han asumido que esto es normal y por qué esto hay que reproducirlo permanentemente, por qué hay que seguirle imponiendo a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes este tipo de prácticas. ¿Cómo podemos también entender este tipo de procesos? Y aquí hay un elemento que consideramos clave, sobre el cual hemos venido trabajando también, y es todo lo que podríamos resumir en el concepto de prácticas adultocéntricas. Esta ideología que se reproduce y que se ha normalizado en nuestra sociedad, de asumir que los adultos tienen siempre la razón y por lo tanto los otros, los seres humanos de corta estatura, están obligados a someterse a las imposiciones de los adultos. Una pregunta que nos hemos hecho cada vez más y que ha orientado nuestro trabajo de investigación, acción, ¿es acaso solo en las escuelas, en los jardines infantiles, en los colegios y universidades, donde suceden estas prácticas adultocéntricas, donde se originan estas prácticas adultocéntricas? Pues aquí les quiero presentar algunas evidencias que demuestran que no. Todos los semestres al curso que hago en la Universidad Nacional sobre modelos de autoorganización del aprendizaje, educación autodirigida y educaciones sin escuela, llegan estudiantes de pregrado, en el caso del curso de pregrado, y también hago un curso de maestría, de posgraduados en la Universidad Nacional, pero en este caso al que me voy a referir es al curso de estudiantes de pregrado. Llegan estudiantes de muy diferentes programas, disciplinas. Este es uno de decenas y decenas de relatos. Profesor Alejandro Sanz de Santamaría, un muy importante investigador de la Universidad de los Andes y otras universidades internacionales, dice de una forma muy generosa que se equivocó durante 20 años en entender cuál es el verdadero sentido de la educación, y a partir de haber descubierto el verdadero sentido de la educación se dedicó a investigar
sobre los efectos que producen las prácticas educativas que no tienen ese principal propósito de la educación, que es construir vínculos de afecto, como él también lo plantea y como lo han planteado muchos otros investigadores, personas diversas dedicadas al campo del aprendizaje y la educación. Este es un relato de muchos, de los que me ha dicho el profe Alejandro Sanz de Santamaría, que los sistematice y que los publique. Me rinde más pensar y hablar que leer y escribir. Probablemente pronto saldrá un artículo en relación con este tipo de relatos de estudiantes. Me obligaron durante 12 años a sentarme en una silla para aprender a tocar piano. Me liberé de esto al ingresar a la Universidad Nacional. Esta revisión detallada de mi trayectoria de aprendizaje y educación me ha permitido entender que las mismas personas que me obligaron a sentarme en esa silla también me obligaron a estudiar ciencias en la Universidad Nacional. Yo no quería estudiar ciencias. Consumo varias sustancias legales e ilegales para lograr mantener mis rendimientos académicos. Estudiante terminando un pregrado de ciencia en la Universidad Nacional con muy alto rendimiento académico. Lo podríamos llamar como con éxito académico. Pero ese éxito académico, ¿a qué costo? ¿Qué implicaciones en términos de bienestar de este ser humano? Yo quería estudiar Derecho, pero mi madre no me dejó. Luego quise estudiar Psicología, pero mi padre no me dejó. Ambos me exigieron que estudiara Medicina. Hoy soy un médico exitoso acá en Europa, pero vivo aburrido, ansioso, deprimido. Tengo que tomar medicamentos para estar mejor de ánimo. Vivo fuera de Colombia para estar lejos de mi familia autoritaria. Egresado de Medicina a la Universidad Nacional. ¿Cuántos son estos casos? ¿Cuántos son estas situaciones de miles y miles de personas que han tenido procesos de escolarización y de escolaridad obligatoria de acuerdo a lo que dicta la normalización que hemos construido supuestamente para lograr el éxito? ¿Esto será éxito? Estos relatos que pueden ser de un porcentaje muy alto de seres humanos que están por ahí aparentando estar bien, ¿es realmente el éxito que se está buscando? ¿Es el éxito que debería contribuir la educación para la vida, como lo plantea este encuentro? De manera muy rápida podemos identificar en las características de la ruta de la escolarización y la escolaridad obligatoria para efectos de este contexto de conversación, proponer la categoría de escolarización como la reproducción de este pensamiento único que tiene que ver con que el sentido de la vida es hacer todo lo que haya que hacer para lograr progreso, desarrollo y éxito. El pensamiento único, el pensamiento hegemónico, ese que se le instala desde muy temprana edad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como lo veíamos en los casos anteriores, en relación con la pregunta, ¿acaso esas prácticas adultocéntricas suceden exclusivamente en las instituciones educativas o principalmente ahí? La respuesta definitivamente es no. Principalmente empiezan a suceder y se imponen desde la familia y las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, esa lógica de escolarización, entendida como la búsqueda obsesiva por el progreso, el desarrollo, el escalonamiento social, el éxito, ¿sí? Pues es también reproducida en la escolaridad obligatoria, pero esa ideología de la escolarización, del éxito, del progreso, del desarrollo, está siendo reproducida en muchos otros diversos contextos muy efectivos para su reproducción precisamente. Entonces, en esa mirada rápida, ¿cuáles son estos mitos engañosos de la escolarización y la escolaridad obligatoria?
hasta hace unos 50 años les decían a las personas, si usted no tiene un bachillerato, no puede, si no tiene un título de bachillerato, no puede sobrevivir. Pero luego le empezaron a decir que necesitaba también un pregrado, un primer nivel universitario, luego que necesita es indispensable un primer nivel posgraduado, una especialización, luego que no era suficiente, que una maestría, y ahora se les hace creer a las personas que se necesita un doctorado. No sé cuál será la percepción que ustedes tienen, pero cada vez más evidente, hay más evidencias que muestran cómo hay personas que tienen hoy en día títulos de doctores en diferentes campos del conocimiento y no logran resolver los asuntos básicos de la vida, entre otras cosas, los asuntos básicos materiales. Pero a la mayoría de las personas les siguen haciendo creer esto. Y hay suficientes datos, hay suficientes estudios, pero pareciera ser, yo habitualmente de forma coloquial digo, las personas prefieren ver las series de Netflix, prefieren ver los partidos de fútbol, prefieren seguirse distrayendo para autoengañarse y no revisar tantos datos tan contundentes que hay sobre cómo hoy en día la escolaridad obligatoria que puede llevar a ese nivel de graduación de un doctorado no garantiza ni siquiera la inserción al mercado laboral, ¿sí? Pero hay otros senderos, ¿no? Unos senderos muchas veces mirados de forma peyorativa. Entonces le dicen a las personas, no, consígase una certificación técnica y verá que usted logra inmediatamente avanzar en su proceso de movilidad social. En el año 2016 tuve la oportunidad de entrevistar a profundidad a 83 jóvenes, principalmente hombres, de edad máxima de 28 años, que estaban en la calle del Bronx. Tal vez para las personas que no están familiarizados con la ciudad de Bogotá, la calle del Bronx era un lugar bastante emblemático del consumo abusivo de sustancias psicoactivas y de muchas otras situaciones de autodestrucción de la vida, para llamarlo de una manera resumida. El 87%, 86% de esos jóvenes tenían hasta 3 certificaciones técnicas, tenían hasta 3 títulos técnicos, pero no habían logrado avanzar en un proceso de mejor vivir, pero tenían certificaciones técnicas. Otro referente interesante de tener en cuenta, hasta hace algunos años se sigue creyendo para muchas personas que aprender inglés es la solución para avanzar en el mercado laboral. Están saturados las centrales de llamadas de personas que mandan hojas de vida para tratar de encontrar ahí una solución a su no consecución de ingresos. Los estudios son contundentes. La mayoría de los egresados de los programas de lenguas, incluyendo las universidades más prestigiosas en América Latina, esos egresados en su mayoría, en el mejor de los casos, están trabajando en centrales de llamadas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que decirlo, hay que mostrar esos datos. Ojo con lo que está pasando en los últimos años. Están diciendo a las personas, si usted se esfuerza, si usted hace lo que tenga que hacer para aprender Python, para aprender R, para hacer minería de datos, si usted aprende Java, si usted aprende SQL, con seguridad usted va camino a California a trabajar como un programador. Tampoco, no es cierto. El porcentaje de personas que hoy en día están aprendiendo a manejar esas herramientas es mucho menor el que logra acceder a condiciones laborales de esas que muestran los medios de comunicación y especialmente las empresas que venden este tipo de procesos de educación basado en la escolaridad obligatoria, que cada vez son más.
Venden cursos de Python, de R, de Java, de SQL y cualquier otra de esas cantidades de conocimientos tan importantes que le hacen creer a las personas que si lo saben es suficiente para poder avanzar en su proceso de movilidad social. No es suficiente manejar herramientas como el inglés o otros idiomas o manejar Python o tener titulaciones técnicas para poder haber logrado aprendizajes y la posibilidad de resolver problemas. Y eso sí que lo tiene bien claro el mundo grande corporativo transnacional. Precisamente, si ustedes se detienen a revisar las políticas de recursos humanos, lo que tiene que ver con sus estrategias de selección de personal, cada vez han sido más orientadas a pruebas de conocimiento que tienen que ver con la capacidad de responder a problemas, resolver problemas concretos, al punto que cada vez más son las grandes corporaciones que han desechado los títulos universitarios como un requisito para iniciar sus pruebas de selección. Es más, ya hoy algunos de estos grandes empresarios, entre otros, el hombre de Tesla, Elon Musk, que ha dicho, si usted ha pasado por un programa convencional de una universidad, llámese esta Stanford, Yale, Harvard, si usted ha pasado por un programa convencional de ingeniería de esas universidades, muy probablemente no tiene las condiciones para trabajar en Tesla, porque usted se ha sometido largamente a un proceso de recibir órdenes y simular cumplir órdenes o cumplir órdenes. Y eso ha afectado de forma aguda la creatividad y la iniciativa. Hoy en día, lo que ponderan principalmente esas grandes empresas y cada vez más lo copian otras empresas es la capacidad de creatividad y de iniciativa para resolver problemas. Entonces, ¿qué produce todo esto? ¿Qué genera todo esto? Más frustraciones, más mal vivir. Todo lo contrario que propone explorar, que propone recorrer precisamente este encuentro. Educar para la vida, entendida la vida como una mejor vida, como una vida diferente a la que tienen que vivir tantas personas. Parte del planteamiento que hacemos desde hace una buena cantidad de años es, no es justo que se les siga haciendo creer a las familias más pobres en América Latina que vale la pena sacrificarse más, endeudarse más para que sus hijos y hijas vayan a una universidad, ya sea esta pública, inclusive de las mejores universidades de América Latina, con la esperanza que van a avanzar, van a dar un salto cualitativo en movilidad social. Por favor, revisar los trabajos que demuestran que eso no es posible, revisar los datos. En el caso de Colombia, por ejemplo, el Observatorio de Asuntos Laborales en Educación del Ministerio de Educación demuestra cómo la curva sigue decreciendo de la posibilidad de los graduados de las universidades en Colombia, de las universidades de más alto rendimiento, las mejor calificadas, la curva sigue decreciendo en términos de vinculación al mercado laboral y un porcentaje muy alto de los pocos que se vinculan lo hacen en condiciones cada vez menos dignas, cada vez menos dignas. Revisar el trabajo del profesor Luis Jorge Garay en este sentido. Inmovilidad social, muy interesante, da unos elementos muy claves en su ejercicio comparativo con graduados de otros países de la OCDE en un análisis crítico a raíz de la vinculación de Colombia a esta organización de países. Entonces, una de las preguntas que puede surgir es, bueno, ¿y entonces qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas hay? Pues las hay, es principalmente en lo que ha consistido nuestro trabajo de investigación, acción todos estos años. Y es, ¿qué es lo que permite que los seres humanos puedan ser realmente co-constructores activos, proactivos de sus proyectos de vida en términos de mejor vivir?
Un elemento fundamental, clave para esto es la confianza verdadera en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esto implica un cuestionamiento radical, como lo que planteaba Bertrand Stern ayer, en relación a las prácticas generalizadas, normalizadas, adultocéntricas. Eso de seguir creyendo, y esto un poco en términos muy sencillos, hasta coloquiales, que es deseable, es normal y se tiene que seguir reproduciendo que haya mamás y papás obligando a los niños y niñas a dormir a las horas que los papás y mamás consideran que tienen que dormir, o despertarse a la hora que ellos, los adultos, les imponen la despertada, o comer a la hora que tienen que, de acuerdo a las imposiciones de los adultos, o jugar solo cuando se lo permiten los adultos. Pero además en unas relaciones, en muchos casos, muy permeadas, también normalizadas por ese tipo de prácticas de premios y castigos, el chantaje, el entrenamiento para que se sometan luego a otros sistemas de dominación, estar dispuesto a entregar la vida por unos billetes. Eso se genera desde esas prácticas adultocéntricas. Y esa confianza implica mantener el respeto y el cuidado por las verdaderas motivaciones intrínsecas para el aprendizaje. Todos los que hemos tenido la oportunidad de acompañar de forma lo más afectuosa posible, amorosa, a un ser humano desde su gestación, nos podemos dar cuenta fácilmente que están permanentemente interesadas en aprender. Observemos a un bebé que apenas ha acabado de salir del canal vaginal. Está buscando la teta, está buscando el pezón, está buscando ser educado, ser amamantado. Está buscando, siempre los bebés están buscando aprender cómo observan sus manos, cómo observan sus piececitos, cómo se observan, cómo observan el entorno. Siempre están interesados en conocer, en aprender, a partir de sus verdaderas motivaciones intrínsecas, a partir de sus verdaderos entusiasmos, a través de esa posibilidad fundamental que nos muestra el origen etimológico del concepto de aprender, que es el juego libre. Ese que podemos ver en los gatos, juegan libremente, gozan al mismo tiempo, aprenden y producen. Juego verdaderamente libre. No toda esa instrumentalización que se ha hecho el juego ahora con estos cuentos de la gamificación, que es una manera más de seguir imponiendo y reproduciendo la escolaridad obligatoria. El juego libre es un juego que no tiene reglas preestablecidas definitivas. El juego libre, como lo diría el gran maestro Seymour Papert, científico, matemático, creador del Laboratorio de Media del Tecnológico de Massachusetts, ese es un proceso de construcción permanente. En todo momento el juego libre es un ejercicio de construcción. No es un ejercicio previamente construido por algunos que luego lo convierten en una mercancía del mercado para vender un juego. No, el juego libre es un proceso de construcción permanente, es un ejercicio de convivialidad, de convivencialidad, diría el gran maestro Iván Illich, Cuernavaca, años 70. ¿Qué es lo que genera estos elementos adicionales combinados? Las posibilidades del aprendizaje autoorganizado colaborativo. Cuando los niños y niñas están jugando de manera realmente libre, están aprendiendo de forma colaborativa. ¿Han visto ustedes niños y niñas cuando deciden construir una cometa? O cuando los niños y niñas deciden ir a jugar a una zona de campo, o cuando deciden ir a pescar, o deciden recorrer libremente diferentes tipos de territorios, cómo se generan procesos cooperativos, colaborativos, solidarios para generar el aprendizaje. Pero además, este tipo de procesos potencia
la posibilidad de construir el conocimiento de manera transdisciplinar y localizado. Para cada asunto realmente importante de la vida, no lo podemos resolver desde una asignatura, desde una materia, desde un contenido, desde un plan de estudios. Necesitamos combinar, agregar muy diversos conocimientos para poder atender necesidades realmente importantes de la vida. Lo que se relaciona con las necesidades concretas del conocimiento, de conocimiento. Todo esto y otros elementos adicionales, este tiempo no nos permite poder presentar otros elementos adicionales, evidencias que hemos venido construyendo durante estos años, pues lo que da son elementos muy concretos para el mejor vivir. Hay ya estudios, hay bastantes evidencias que muestran qué pasa con estos seres humanos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que les han permitido aprender y, si se quiere, educarse con estas características. Esto no es una invitación a cerrar las escuelas o a cerrar los colegios o a cerrar las universidades. Todo lo contrario, a abrirlas más, a realmente transformarlas. Y hay afortunadamente cada vez más experiencias concretas desde diferentes referentes filosóficos, ideológicos, que muestran que es posible, que haya organizaciones de aprendizaje que pueden incorporar este tipo de características y que contribuyen de manera real, concreta, a la construcción de proyectos de vida que puedan tener características continuas de dar pasos para el mejor vivir y no seguir reproduciendo tanto sufrimiento que hay en esta sociedad. Sufrimiento en el que contribuye buena parte de toda esa educación entendida desde las prácticas adultocéntricas y los otros elementos que hace un momento describía. Nuevamente, gracias. Entiendo que eran 40 minutos o algo así para esta presentación y me gustaría, Denis, oír tus consideraciones y ojalá en el tiempo que queda que se produzca más intercambio, más diálogo. Claro que sí, Erwin. Bueno, primeramente quiero agradecerte una presentación que me abre la mente muchísimo. La verdad, mientras hablaba solo podía como pensar en todo lo que había sido mi proceso educativo, ¿no? Y cómo desde que uno es niño y entra a una institución, la verdad se empieza a perder esa como libertad y esa autonomía, ¿no? Algo que me encantó de todo lo que dijiste y es de esos niños que uno veía llorando en los colegios. Yo fui de esos niños. Así como te cuento una anécdota, yo estudié siempre con mi prima y mi hermana en el mismo colegio. Cuando yo entré a tercero, resultaba que yo no aparecía en esa sede y me llevaron a otra sede y ese día para mí fue el peor de la vida. Cuando mi mamá me dejó, yo empecé a llorar y era porque me sentía en un lugar desconocido, porque sentía que todos me miraban como un bicho raro. Y tú te preguntas, ¿no? Si eso es lo que vive un niño de tercero y cómo, o sea, cómo cuando vas creciendo, aún la escuela que debería ser ese lugar de formación y ese lugar donde tú creces y te formas para ser un buen ser humano, ¿no? Es como ese lugar donde te deforman, donde pierdes autonomía, donde pierdes tal vez el decir no estoy de acuerdo con esto, sino que te enseñan la sumisión. Entonces, todo lo que decías fue como también una evaluación de todo mi proceso educativo, porque considero que tienes razón en todo lo que dijiste, ¿no? Y no con ánimo de decir como las escuelas no sirven de nada, las universidades no sirven de nada, pero sí decir, necesitamos una transformación en el sistema educativo, necesitamos
que a un niño no lo regañen y le digan que está mal colorear fuera de la línea, ¿sí? Necesitamos más personas que crean en que la educación puede ser transformada, porque sabes que algo que me sorprendía es como la educación se separa como de la misma vida, ¿no? En el colegio nos enseñan cosas que en verdad, digamos, yo ahorita ya habiendo estudiado y ejerciendo mi profesión, yo con el colegio yo aprendí muchas cosas que no me han servido de nada, que me hubiera tal vez servido más que me enseñaran a ser más empática con la gente que me rodea, que me hubieran enseñado sobre la tolerancia, ¿sí? Y creo que son cosas que le faltan al mundo, o sea, cómo la escuela puede ser ese lugar donde te enseñan esos valores, no en una de esas clases que denigran que es ética y valores, ¿sí? Como vamos a ver la justicia, vamos a ver la paz, sino en verdad que todo el ambiente educativo sea ese centro donde se expresan esos valores y donde tú puedes crecer como ser humano. Me parecía increíble lo que decías de la confianza en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, porque creo que es algo que falta mucho. Y también lo veía en una charla que vi de David Rodríguez, que también fue uno de los que estuvo como ponentes, de hecho también estuvo hoy, y lo vi hace unos días, y él decía que muchas veces, y lo mismo que tú hablabas, ¿no? De esa superioridad como de las personas mayores, de yo siempre tengo la razón. Entonces en el colegio eso se da mucho, porque si tú no estás de acuerdo con algo, igual tus autoridades se te imponen. Y pues pienso que no debería ser así, porque así el ser humano y cada uno de nosotros pierde como esa forma crítica de ver el mundo y decir, no estoy de acuerdo con esto, yo quiero que en mi país pase esto, y pienso que tal vez eh, el no educar para la vida ha sido el origen de por qué nuestro país y nuestros países están como están, ¿sí? Porque tal vez nos hemos enfocado en otras cosas. Entonces me gustaría como escuchar eh, una de las experiencias que comentaste de lo que han visto en este tiempo de alguna persona que ha crecido, o sea, sí, ha crecido en que en una educación diferente, tal vez no la convencional, sino digamos bajo los principios que tú nos nombrabas como la confianza, como, sí, saliéndonos de esos esquemas que nos han sido enseñados. Gracias, Denis. Muy interesantes tus comentarios. Sí, me voy a referir a algunos de estos procesos. Sin embargo, quisiera anotar un par de aspectos en relación a lo que planteabas. Hoy en día, en todos estos discursos de la llamada innovación educativa, que en muchos casos no van al fondo de las causas verdaderamente problemáticas y principales que obstaculizan los procesos de aprendizaje de los seres humanos. Hay toda una proliferación de proyectos pedagógicos para promover el pensamiento crítico, ¿sí? Yo les propongo a mis colegas que hacen estos planteamientos que nos preguntemos ¿cuál ser humano no nace con pensamiento crítico? ¿Cuál bebé, niño o niña no tiene pensamiento crítico en condiciones normales, en condiciones adecuadas de cuidado, de protección? Pero ¿qué es lo que hacen estas prácticas adultocéntricas? Es constreñir. ¿Qué es lo que hacen? No preguntes más. ¿Por qué preguntas tanto? Este no es el momento de preguntar. Esta es una conversación de adultos. No te puedes inmiscuir en esta conversación. Ese no es un tema para tu edad. No puedes en este momento saber sobre eso. Eso que va configurando seres humanos llenos de miedos, de inseguridades excesivas, que además reproducen la idea común en el mundo de la educación escolarizada obligatoria del mundo en general, en las organizaciones. Es el que pregunta pierde porque el que pregunta da a entender
que no sabe. Estoy participando en una consultoría con una empresa de un importante tamaño de Latinoamérica, y una de las tareas principales de ese proyecto en el que estoy trabajando es establecer por qué tantos colaboradores de esta empresa les da miedo preguntar. ¿Por qué les da miedo preguntar? Entonces les propusimos que hiciéramos una pequeña revisión de la trayectoria, de la historia de vida, la trayectoria de aprendizaje de una muestra de los colaboradores. En todos los casos aparecen momentos traumáticos de maltrato que tienen que ver con ese tipo de situaciones. Usted no pregunte, usted no se meta en esto, ese tema no es para usted. Usted tiene que responder de forma subordinada a estas relaciones jerárquicas. Eso en el contexto familiar, eso en las relaciones sociales. Luego eso se refuerza en las instituciones educativas. Y entonces ahora el mercado nos ofrece programas para estimular el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico puede volver a surgir, puede volver a generarse, a emerger, si logramos acompañar esos procesos de reflexión-acción que tienen que ver con esas historias de vida, esas trayectorias de aprendizaje, donde esos momentos traumáticos, esos momentos de daño a esos niños, niñas, adolescentes, están ahí operando. Desde luego que esto tiene unos obstáculos muy grandes. Muchas personas no quieren revisar su trayectoria de aprendizaje. Y cuando se hacen planteamientos de esto, se recurre a unos argumentos descalificadores simples y se dice que eso es una perspectiva psicoanalítica trasnochada. Nada que ver con eso. Esta es una perspectiva teórico-práctica sobre el aprendizaje y una perspectiva, un enfoque sistémico complejo que busca poner en el análisis variables que habitualmente son excluidas. Desde luego, esto tiene unas implicaciones que son muy problemáticas. Muchas de las personas que definen política pública en estos temas, que dirigen instituciones que construyen política pública, que dirigen organizaciones del sector privado que inciden en la conformación de la construcción de la política pública educativa, son personas que no se han dado la oportunidad de revisar precisamente también su trayectoria de aprendizaje y su historia de vida. Y buena parte de esa obsesión por la búsqueda del éxito, ¿sí?, como formuladores de política pública, como influenciadores del sector privado para la formulación de las políticas públicas, está originado precisamente en esas carencias afectivas y en esa instalación de ese pensamiento único del progreso, el desarrollo y el éxito que surge por esas carencias, por esas grandes carencias en su proceso, en su trayectoria de aprendizaje. Cuando me preguntas por personas que han vivido estos procesos, habría que mencionar a muchos hoy en día jóvenes que inclusive están haciendo el tránsito también por instituciones educativas convencionales. Le estamos proponiendo a algunas instancias de la Universidad Nacional que hagamos un estudio, como ya se ha venido haciendo en algunas universidades de élite científica y académica en el mundo, qué está pasando con los jóvenes que han decidido ir a las universidades y que previamente no habían recorrido los caminos de la escolaridad obligatoria. Pues esto tiene respuestas sorprendentes. Hoy en día hay programas especiales que trabajan en este enfoque en universidades como Harvard, como Yale, como Stanford. Y esas universidades han venido realizando transformaciones muy importantes en sus programas a partir de las experiencias de estos jóvenes hombres y mujeres que aprendieron a buscar el conocimiento de formas diferentes a las que caracterizan la escolaridad obligatoria. Ejemplos concretos como hoy en día estudiantes de doctorado en algunas de estas universidades que nunca pasaron previamente por una institución educativa
que reproduce la escolaridad obligatoria. Es decir, jóvenes hoy en día de 18, 19, 20 años o menos, hay casos de jóvenes de los 16 años, 15 años, que están adelantando programas de doctorado, pero no por conseguir un título de doctorado. En varios casos es porque quieren estar al lado de sus ídolos científicos en estas universidades que descubrieron en su recorrido autoorganizado y colaborativo del aprendizaje. Son jóvenes que se interesaron por la química y en su recorrido a los 12, a los 13 o a los 10 años encontraron autores científicos que les contribuyeron a su interés de conocimiento en estos temas. Luego, cuando presentan las pruebas de ciencias básicas, por ejemplo, las que se hacen en Estados Unidos, obtuvieron resultados muy altos, sin nunca haber pasado por una institución educativa, y fueron buscados por estas universidades, por los programas de cazatalentos de estas universidades que han enfocado cada vez más, han afinado sus miras para buscar a estos jóvenes que han aprendido a aprender de forma autoorganizada y colaborativa. Y los han invitado a ir a sus campus. Y algunos de ellos hoy en día están haciendo programas de doctorado, pero su tarea es ser asistente de estos investigadores, de estos premios Nobel en varios casos. Entonces, de esos hay bastantes relatos, pero también hay jóvenes que han preferido dedicarse a otras actividades, a las permaculturas, a volver a habitar el campo de forma diferente, a la agroecología, a ser músicos, a ser luthieres, fabricantes, reparadores de instrumentos. Hay diferentes expresiones, múltiples posibilidades cuando los seres humanos se les da la oportunidad de recorrer los caminos del aprendizaje con realmente las posibilidades de mantenerse conectados a sus verdaderas motivaciones intrínsecas, a sus verdaderos entusiasmos y las otras características que describí ahora. Espero que Mateo Hernández, un nombre concreto, no se incomode por esta mención específica. Afortunadamente, hace unos años Mateo nos aceptó que empezáramos a hacer pública su historia. Bueno, aquí dentro del programa del mismo encuentro hay un hombre que ha aprendido de forma autoorganizada y de forma colaborativa, César López. Lo vamos a oír pronto, el músico. Hemos tenido la oportunidad de tener unos encuentros muy interesantes con César, pensando sobre estos temas, pensando sobre su proceso de aprendizaje. Ha tenido la generosidad César López de estar en algunos de nuestros encuentros en la Universidad Nacional y describir esas situaciones problemáticas y hasta traumáticas. Espero que en algún momento él también, si es posible, lo hable en este encuentro, de cómo trataron de sacarlo de su camino, de su motivación intrínseca por la música. No sé si César lo ha dicho públicamente en uno de los encuentros que estuvo en la Universidad Nacional, como el rector de un colegio donde él estuvo se le acercó cuando participaba en el coro y casi que lo agarró de la oreja y lo sacó del coro porque decía que él tenía sonidos como los de los grillos, que no era posible que tuviera alguna relación con la música. ¿Qué tal si César López no hubiera tenido un acompañamiento, un proceso de aprendizaje autoorganizado, colaborativo con otros seres humanos que de forma afectuosa hicieron todo lo contrario que hizo este rector con él? Pues no tendríamos la posibilidad de disfrutar a ese gran músico que es nuestro amigo César López, que va a estar acá, entiendo, el próximo viernes en una presentación. Bueno, Denis, muchas gracias. Entiendo que ya se nos ha acabado el tiempo de este intercambio y de esta intención de provocar para intentar traer otras preguntas a la agenda relacionada con los temas de aprendizaje y educación. Sí, Erwin, ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo por hacer parte del encuentro. En verdad que es muy bonito contar con personas como tú que están haciendo el cambio. Entonces te agradezco muchísimo por participar.
también ya como último quiero decir que lo que me dejas como reflexiones, creo que es el momento de construirnos y volver a encontrar esas motivaciones en cada uno de nosotros para educarnos para la vida y crecer. Te agradezco muchísimo, gracias a todos los que se conectaron y pues esperamos que sigan viendo las transmisiones y como dijo Erwin, que también participen del concierto que nos va a dar César López. Hasta luego a todos. Gracias, gracias, gracias. Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos.